tiene que ver con un decreto supremo, el decreto supremo 003 de 2024 del Ministerio de Energía y Minas, que establece el ingreso de la obligatoriedad de empezar a utilizar combustible limpio que cumpla la norma Euro 6, y ya lo hemos explicado en la nota. Es un tema que no es tan sencillo de entender, pero vamos a tratar de hacerlo claro, y es el combustible que se consume hoy, que circula hoy, que usan todos los vehículos, el parque automotor del Perú, tiene 50 ppm, que son 50 partículas por millón de azufre. La norma Euro 6 permite simplemente 10 ppm, 10 partículas por millón de azufre. El gobierno ha ampliado el plazo para que esto entre en vigor, y el plazo es del 1 de octubre del 2025. Pero aquí en Epicentro encontramos unas cartas que ha enviado Petroperú en el 2023, en febrero y en septiembre del 2023, y luego en marzo del 2024, dejando claro que no van a poder cumplir porque su planta no les permite producir ese combustible. El gobierno guarda silencio. El plazo sigue vigente. El Ministerio de Energía y Minas nos contestó un primer cuestionario en el que nos dicen el plazo sigue vigente. Y el dilema es, ¿pueden mantener el plazo? Porque hay otros productores de combustible que sí pueden suplir el mercado, que sí están en capacidad de producir ese combustible, pero dejar a Petroperú por fuera, pues sería hacerle un daño irreparable en términos económicos a la empresa. Hecho este resumen, ¿usted cómo ve este tema y cuál es su opinión sobre este limbo en el que nos encontramos, doctor Gabio? Bueno, son por lo menos 3 elementos de la política pública que se construyó para recuperar la calidad del aire para el poblador peruano, que 80% vive en las ciudades. Primero fue el índice de nocividad, que significa que el Ministerio del Ambiente aprueba una clasificación en función al poder de daño, de contaminación que tiene cada tipo de combustible. Ese índice de nocividad está neutralizado en la práctica desde que en cada intento o evidente huelga del transporte, los gremios han logrado conseguir que se devuelva el selectivo al consumo. Quiere decir que la única herramienta que teníamos de una suerte de impuesto al carbono está neutralizada. Todo el impuesto selectivo al consumo del transporte público se devuelve. Pero explíquenos eso un poquito mejor. ¿Cómo así? Si uno utiliza combustible sucio, más sucio, paga más impuesto. Eso ¿cierto? Debería ser, pero Ya. Como parte de las negociaciones para resolver el problema del transporte, en lugar de decirles vamos a ayudarlo con crédito blando, asistencia técnica para que cambien a gas natural, para que tengan una unidad nueva, de un servicio de mayor calidad, no. Se optó por el facilismo y se está devolviendo el impuesto selectivo al consumo. En la práctica se ha neutralizado la única norma que castigaba con una tributación mayor al diésel, que es el más contaminante de los hidrocarburos líquidos que utilizamos masivamente en el Perú. ¿Allí qué autoridad se dio? ¿Ministerio de Transportes? Transportes. Y estos son ya varios años que estamos en este drama, sobre todo si consideramos que ya las personas que viven en Ate Bitarte, por ejemplo, están condenados a vivir 5 años menos por la calidad del aire que respiran. Es decir, ¿es el más contaminado de Lima? Y de ahí sigue Santa Anita, San Juan del Lurigancho. Esto lo reporta el Ministerio del Ambiente en informes muy claros y muy sesudos que muestran cómo hay un deterioro de la calidad de vida del ciudadano. Y esto está en el contenido del aire que respira. Es un aire muy contaminado que genera una serie de problemas a la salud. Lo más crítico, el cáncer, pero también hay alergias, infecciones, problemas broncopulmonares. En resumen, 5 años menos de vida si vives en Ate Bitarte. Solamente 5 segundos. Habría que explicar que ese tramo de la carretera central, que es Ate Bitarte, es un tramo en el cual se concentran combis que recorren la carretera central desde Lima hasta Chosica, camiones que van por la carretera central y una serie de vehículos que están en mal estado. Eso es verdad, pero hay una esperanza, una luz al final del túnel. Dato paradójico, donde más se venden motos eléctricas no es en San Isidro, es en Ate Bitarte.
O sea, los jóvenes apuestan por la motocicleta eléctrica en estas zonas. ¿Y por qué? ¿Por el factor económico? Por las dos cosas. Por acabar con el atolladero, que es muy difícil movilizarse en el transporte colectivo, y en cambio la movilidad eléctrica, que encima no tiene placa vehicular, porque hasta ahora no se les da placa a los vehículos. O sea, es como manejar bicicleta. Exacto. Exponen un poco su seguridad porque lamentablemente no hay un manejo ordenado, pero ganan en economía y ganan en productividad, porque llegan en un plazo mucho más corto a su lugar de estudio o de trabajo. Pero es paradójico el tema. Ahora, a eso se le suma la postergación de esto de la calidad del contenido de azufre, que es uno de los indicadores. Ya la minería ha tenido que optar por otras soluciones, como los vehículos eléctricos, para poder cumplir los estándares muy altos que tiene la gran minería en el Perú, que forma parte de la cadena de exportación, porque no hay en el Perú producción nacional que les permita cumplir los requisitos. Hay acá otro tema que es por qué no se tomó oportunamente la decisión cuando se modernizó o se hizo una nueva refinería en Talara, si sabemos que la exigencia coexistió justo con el periodo de ejecución de esta obra. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Porque se supone que la exigencia para implementar el Euro 6 no es nueva. No es nueva, pues. Y Talara lo sabía, las autoridades de Petroperú lo sabían, el gobierno lo sabía. Son varios gobiernos. Así es, varios gobiernos. Es la triste realidad. En la práctica estamos retrocediendo en cuidar un elemento esencial de la calidad de vida de los peruanos. Y esto genera preocupación porque ustedes han estado discutiendo el tema de la seguridad, pero este es otro tema importante, que todos reclaman salud y vida, y silenciosamente la gente se está dañando. Ahora, ¿qué pasa si Petroperú no puede cumplir? Como de hecho no va a poder cumplir. Bueno, ya hubo ese problema en el pasado y se zonificó el país. Se dividió por áreas en base al concepto de densidad poblacional, de zonas de mayor problema ambiental y zonas donde el impacto no iba a ser mayor. Además, no es una diferencia tan abismal como la que había antes, entre 50 partes por millón y 10 partes por millón. Siempre hay soluciones, pero lo que es criticable es cuando existe la política del avestruz, de poner la cabeza y dejar que los problemas, como decía el expresidente Prado, se resuelvan solos o no se resuelvan nunca. Yo creo que el Ministerio del Ambiente tiene necesidad de recuperar un liderazgo en la defensa de la calidad del aire, donde vive la mayor parte de peruanos, que es en las ciudades. El 80% vive en las ciudades. ¿Por qué el Ministerio del Ambiente, señor Gamio, dice, por ejemplo, cuando les hemos consultado a nosotros por el caso del Euro 6, ¿no? Dice, bueno, en realidad quien tiene que pronunciarse es el MTC. El MTC dice, bueno, en realidad quien tiene que pronunciarse es el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué pasa? Bueno, todos forman parte de un sistema de opiniones e informes, pero el liderazgo lo tiene el Ministerio del Ambiente. Pero si el capitán, si el capitán arruga, exacto, como dicen, parece que lo tuviera Energía y Minas, justamente. Bueno, pero la verdad es que el decreto supremo dice que Energía y Minas es el que tiene que definir el cronograma. En verdad, la norma nace de una ley que tiene que ver con el sector ambiente y el índice de nocividad lo aprueba el Ministerio del Ambiente. Y es un trabajo coordinado con el Ministerio de Energía, es correcto, y con el Ministerio de Transporte. Son los 3 ministerios que están en esta tarea, pero tiene que haber un trabajo articulado, un trabajo ordenado, y tienen que entrar a la cancha a jugar el partido. Pero la batuta la tiene Energía y Minas, ¿verdad? Sin duda. En verdad, mi experiencia me muestra que los 3 sectores, porque Energía y Minas ha hecho esfuerzos encomiables por el gas natural, y si no respondía a transporte, poco era lo que se podía lograr. Recién ha reaccionado transporte y después de 12 años estamos viendo que la flota grande empieza a convertirse. Hemos tenido casi 12 años de parálisis de la masificación del gas. Prueba de ello es que hay 650.000 vehículos a GLP, que hoy 1/3 importamos, y solo 350.000 con gas natural. Es decir, ha habido una década perdida en la masificación del gas. Y eso
nos cuesta en precio y nos cuesta en el aire que respiramos, porque el gas natural no es que no contamine, pero contamina mucho menos, por un lado, y por otro lado nos ayuda a la economía, los hogares peruanos. Hemos hecho un fenómeno, un monstruo de Lima. 2 millones de clientes tiene el gas natural, de los cuales el 90% está en Lima. O sea, le hemos dado la espalda al resto del país. Y eso es la una zona de tarea Araña urgente. Capicea, por ejemplo, donde se extrae el gas, no hay tienen nada. gas en los lugares cercanos. Pero te cuento, hay 2 estaciones de servicio y más de 5.000 vehículos convertidos. Eso en los últimos 2 años. Es sorprendente. Esto habla del interés que hay. En Huancayo hay un emprendedor a quien yo saludo que por su propio riesgo ha puesto una estación y ya tiene más de 2.000 clientes. Es cuando el Estado no actúa, la población con iniciativa, los emprendedores, pero el Estado puede actuar. Si se aprobara lo que sí está planteando el Ejecutivo y que yo apoyo, es la tarifa igualitaria que le daría a la mayor parte de ciudades del Perú el beneficio de acceder al gas natural en los 15 años que nos quedan de gas barato, que es el lote 88. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la diferencia para el usuario final pasa del 100%. Si es que estás en Arequipa, estás en Piura, en Cusco o en Lima. Eso es increíble. Y eso tiene que corregirse, pero esa medida está trabada. ¿Y qué? Dale. No, porque le voy a cambiar de tema. Yo también. Sí, bueno, entonces, mire, tenemos que contarles una noticia. Y la noticia tiene que ver con que una planta muy importante de Talara, que se llama, usted es el que conoce los términos, se llama Flexicoking, se dañó. ¿Cuál es esa planta Flexicoking? Ricardo, por favor, ponnos el anuncio de Petroperú. En julio del año pasado, Petroperú publicó esta nota de prensa que ustedes van a ver, en la que dicen que ya está lista, que han terminado las pruebas y que esta unidad de Flexicoking, la nueva refinería de Talara, es lo máximo porque contribuirá a incrementar la producción de combustibles en el moderno complejo, tal. No sé qué. Eso es lo que dicen. Ahora, nosotros tenemos información que ha sido confirmada por Petroperú de que esa planta se dañó. Nuestra fuente en Petroperú lo que dice es, bueno, tampoco es tan grave porque se sigue produciendo combustible, pero entiendo que lo que hace esa planta, y usted que es el experto en energía y que hizo parte del directorio de Petroperú me lo aclarará, lo que hace es que saca mucho más, produce un combustible adicional y más limpio que les permite ganar más dinero. No entiendo bien en qué consiste esa planta. O sea, duró 6 meses pero la planta. Está dañada. En julio dijeron que ya estaba todo listo para que entrara a operar. Y estamos en febrero y se dañó la planta. A ver, ha habido problemas en el pasado con esta unidad que es la más importante de la nueva refinería. Gracias a esta unidad se trata el crudo pesado y se puede obtener un margen de ganancia importante y es el eje central de la nueva economía de la refinería de Talara. Si se para esta unidad, automáticamente producimos mayoritariamente residuales, que es el derivado de menor calidad y prácticamente perdemos produciendo.